Es un tema maravilloso. Un pequeño Jonás dentro. Y nosotros sabemos por experiencia que al hablar de Jonás, automáticamente a usted le llega a la cabeza, podríamos imaginar lo pequeño Jonás. Ese Jonás pequeñito, profeta renuente, que no quiso cumplir con la misión de Dios. Y que le dijo al Señor, Señor, no voy para allá. O sea, se lo dijo con sus actuaciones. Muchas veces decimos, Señor, te amamos, pero con nuestras actuaciones decimos lo contrario. Entonces este pequeño Jonás, profeta de Dios, del pueblo de Dios, escogido por Dios, el Señor le da una orden y él sale corriendo. ¿Y sabemos lo que pasó? Sabemos que por su desobediencia gran vez se lo tragó. Y al final él tuvo que reconocer su maldad, saber que estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había establecido. Y así que tuvo que encauzarse nuevamente y cumplir la misión que Dios le había designado. Porque la voluntad de Dios siempre va a cumplirse. Mira, ese es un tema, aunque los pequeños Jonás corren. Por más que alguien quizás te tú vas a cumplir la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Pero no es de eso que vamos a hablar en esta mañana, sino del pequeño Jonás, que cada uno de nosotros tenemos dentro. Queremos ver más allá de ese Jonás que estaba renuente a obedecer la palabra de Dios. Queremos ver en lo profundo del corazón de Jonás. Y descubriremos si dentro también de nuestros corazones existen pequeños Jonás, como de la palabra describe. Yo quiero que usted abra su Biblia en Jonás 4, del 1 al 3. 4, 1, 3. Me queda sentado. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Amén. Miren, en el texto claramente usted ve que está expresando el enojo de Jonás. Jonás está enojado con Dios, incómodo con Dios. Él se está quejando con Dios y dice: no, buen Señor, era eso que yo decía cuando estaba en mi tierra. Tú eres un Dios demasiado clemente. Tú eres tardo para la ira, grande en misericordia. Eso es Jonás quejándose con Dios por esos atributos de Dios. Miren en el verso 2 como él dice, o sea, por qué él se queja. Él dice: tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia. Esta proclamación de Jonás acerca de ese atributo de Dios nos hace entender a nosotros que Jonás conocía a Dios. Y por ende, a Jonás no puede extrañarle, o no podía extrañarle, la actuación que Dios tomaría en una determinada situación, como esta que se presentó en Nínive. Así que no está de más nosotros preguntarnos en esta mañana: ¿por qué tanta incomodidad, tanto repudio a la decisión de Dios, si ya él conocía el final? ¿Qué pasa con el que se arrepiente? Dios lo perdona. ¿Qué pasa con el que se humilla delante de Dios? Dios le salva. O sea, son atributos que están en la palabra de Dios y que en ese momento, aunque no había una Biblia como tal, sí había el conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios moraba sobre los profetas. Los profetas hablaban profecías cuando estaba el Espíritu de Dios sobre ellos. O sea que Jonás conocía esos atributos de Dios. Y él lo expresa en el verso 2, dice: grande, misericordioso, clemente, piadoso, ese eres tú, Señor. Por eso no quería ir yo a Nínive. Por eso quería irme a Tarsis, Señor. Porque tú eres demasiado clemente, tú eres demasiado amor, tú eres demasiado misericordioso. Entonces a Jonás no le gustó esa parte. Miren, la respuesta a la pregunta que nos hicimos anteriormente de por qué él se enojó tanto por la decisión que tomó Dios está en el verso 10 del capítulo 3 del mismo libro de Jonás.
Y es la clave en esta mañana para nosotros entender el corazón de Jonás. Dijimos al principio que vamos a adentrarnos no en lo superficial de la desobediencia del profeta, sino que vamos a ir al corazón de Jonás y ver qué hay ahí en ese corazón, qué había en ese corazón. Y saber nosotros en esta mañana si dentro de nuestras vidas, si dentro de nuestros corazones, también hay pequeños Jonás. Pequeños, no solamente hombres desobedientes y mujeres desobedientes, sino también gente con un corazón como este que tenía Jonás. Así que te voy a pedir que por favor, hoy no vamos a hacer el texto, sino que vamos a hablar un mensaje corto conforme a la voluntad de nuestro Dios. Miren lo que dice Jonás en el verso 3. Es la clave para entender el corazón de Jonás. Miren, dice, estamos hablando aquí en el verso 3 del capítulo 4. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a repetirlo. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tenemos que entender qué pasaba en el corazón de Jonás en ese momento. ¿Qué le había dolido tanto? ¿Qué le había causado tanto dolor para que él desease su propia muerte, para no tener que vivir con eso? Es como si Jonás le dijera a Dios: mira, Dios, ver la decisión que tú tomaste y saber y vivir sabiendo que esa decisión que tú tomaste, yo estuve ahí ayudándote para que tú la tomaras. Yo no puedo vivir con eso. Dirá usted, ¿no lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia, lo dice el corazón de Jonás. Lo dice el corazón de Jonás. Porque si Jonás es capaz de pedirle a Dios: mira, mátame ahora, quítame la vida, arráncame el aliento de vida que tú soplaste sobre mí, porque no puedo vivir sabiendo que tú perdonaste a esa gente. Eso es lo que está hablando Jonás ahí. Nos deja ver aquí a Jonás con un corazón totalmente lleno de ira y enojo. Entonces sabemos aquí, nos hacemos otra pregunta a nosotros. ¿Cuál fue la decisión que tomó Dios, que logró poner al profeta de tan mal humor? Porque para que él desee la muerte y se ponga como a contradecir a Dios y se ponga a pelear con Dios, porque era un pleito que tenía con Dios. O sea, fue como aquí en una empresa hay un jefe y el jefe tomó una decisión porque su empresa es de él hizo su empresa, él es el dueño del capital de la empresa, y un empleado se para y dice: no, yo no puedo creer que te haya contratado a fulano. Es más, mira, mejor despídeme si tú vas a contratar a fulano. O sea, eso es lo que estamos viendo aquí con Jonás. Lo que está sucediendo con Jonás es eso. Entonces, en el capítulo 3, verso 10, vamos a leer la respuesta de qué fue lo que hizo Dios para que Jonás se pusiera en tan mala forma, o sea, con ese gesto tan incómodo. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Podemos repetirlo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Si usted compara esa actuación de Dios, esa decisión de Dios, en el verso 10 del capítulo 3, y vas entonces al capítulo 4, verso 3, y te das cuenta como que chocan. O sea, Jonás está pidiendo su propia muerte, porque el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, tomó una decisión de perdonar una ciudad completa. Y es ahí donde vamos a entrar al corazón de Jonás. Es ahí donde vamos a conocer si dentro de nosotros hay un Jonás. Para Jonás era algo imperdonable, él como persona, que Dios perdonara a los ninivitas. El que conoce la historia de Israel sabemos que Nínive era la capital de Asiria. Y los sirios
constantemente, cada vez que Israel se rebelaba en contra de Dios, Dios permitía que los asirios invadieran e hicieran devastaciones en la tierra. El profeta Jonás conoce esa historia. El profeta Jonás sabe lo que ellos hicieron. Y por eso él no entiende cómo Dios perdona a un pueblo que ha devastado al que él escogió para sí. Jonás en ese momento podríamos decir que no tenía un corazón de misericordia, que no era una persona con un corazón clemente o con un corazón lleno del amor de Dios. Y ahora vamos a traer eso a la vida nuestra. Muchas veces estamos en este camino y le hablamos del amor de Dios a la gente. Y le decimos, mira que Dios lindo, maravilloso, que murió en una cruz. Se llama Jesús. Murió por tus pecados, por los de él, por los de ella, por los míos. Pero sentimos repudio cuando viene un asesino que tiene 50 muertos en serie y se arrepiente y Dios lo transforma. Entonces no queremos aceptar eso. Decimos, ¿cómo es posible? O sea, empezamos a pensar como piensa el mundo secular, como piensa la gente que no ha conocido a Dios. Y decimos, ¿cómo tú puedes perdonar a esa prostituta? ¿Cómo tú puedes perdonar a ese asesino? ¿Cómo tú puedes perdonar a ese ladrón si se ha cansado de hacerle mal aún a tus propios hijos, Dios? Y no aceptamos la voluntad de Dios, no aceptamos la soberanía de Dios. Yo he escuchado testimonio de gente, no recuerdo quiénes fueron, escucho tantos testimonios, de una persona que no le gustaba predicar a los homosexuales. Yo creo que fue en el trabajo, no recuerdo. El asunto es que esa persona me dice, yo no le predicaba a los homosexuales, ni le predicaba a los drogadictos, ni a los bebedores de ron. Y yo le preguntaba por qué. Bueno, yo sentía cierto repudio hacia esa clase de gente. O sea, en el corazón de ese hombre de Dios, que era un hombre de Dios en ese momento, había una división entre la concepción de mi amor y del amor de Dios. O sea, tu amor puede llegar a donde quiera, pero el mío no puede pasar de aquí. Y es ahí cuando entra el conflicto en el ser humano de no saber a qué Dios le está sirviendo. O quizás la contradicción de yo soy o no soy. Porque cuando no hay amor en ti para tu prójimo, desgraciadamente tú estás siendo un pequeño Jonás. Y por eso hablamos de esta mañana de un pequeño Jonás dentro. Porque muchas veces aún en las iglesias nosotros nos comportamos como ese Jonás. Si llega alguien tatuado, si llega alguien que está hecho un asco, físicamente hablando, vestido, que da asco, pena y vergüenza, pues realmente a esa persona lo sentamos en la silla que está allá en la puerta, haciendo sesión de personas. Algo que el Señor aquí dice en su palabra, que no hagan la sesión de personas, porque Dios no hace sesión de personas. Y eso Jonás no conocía de Dios, que Dios no hace sesión de personas. Dios vino y dice su palabra que Él murió por todo el mundo. Y quizás usted pudiera hablar en su mente en este momento y alegar, bueno, usted está hablando del Viejo Testamento, ese Dios clemente y misericordioso que fue capaz de perdonar a los ninivitas, fue allá en el Viejo Testamento. Pues yo le tengo a usted su respuesta, no es así. También en el Nuevo Testamento nosotros vemos aquí, en Lucas 7, del 36 al 50, hay una historia donde Simón el fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y Jesús entra a la casa de Simón el fariseo. Y estando allí en la casa entra una mujer de la mala vida, una prostituta, pudiéramos decir. Y empieza a llorar sobre los pies de Jesucristo y empieza a secar esas lágrimas que ha puesto sobre los pies del Señor Jesús, a secarlo con sus cabellos. Dice que enjugó los pies de Jesús con sus cabellos y secaba los pies de Jesús con sus propios cabellos. Y ella lloraba desconsoladamente porque sabía todos los males que había hecho y entendía que no merecía el perdón y la misericordia.
Y Simón inmediatamente en su mente empieza a maquinar y a decir, si este fuera profeta, supiera quién es aquella que está sobre sus pies y quién le está tocando. Y el Señor, que conoce los pensamientos antes de que lo pensemos, le dijo, Simón, te haré una historia. Había dos deudores, uno que debía 50 y otro 500 denarios. Y no teniendo con quién pagar, el Señor le perdonó a los dos el amo. ¿A quién tú crees que amará más? ¿Quién amará más a su amo? Entonces digo, bueno, supongo que el que le perdonaron más. Y entonces el Señor le dice, así mismo esta mujer que tenía muchos pecados, a ella le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. ¿Qué vemos en el corazón de Simón? En el corazón de Simón vemos un pequeño Jonás. Un pequeño Jonás sin misericordia. Un pequeño Jonás sin amor. Un pequeño Jonás sin clemencia. ¿Entendían? Bueno, la salvación es solamente para mí. Tenemos que saber que Simón conocía la ley. Simón enseñaba la ley, porque los fariseos de aquel tiempo eran la gente, los maestros que estaban con el pueblo enseñando la ley de Dios. Y en la ley de Dios, usted se dará cuenta, si estudia la ley de Dios con el corazón de Dios, se va a dar cuenta que lo que se habla es de amor y misericordia. Eso es lo que hay en la ley de Dios, amor, misericordia y autorrevelación de un Dios que es en esencia amor. O sea que aún este maestro de la ley, conociendo la ley, no practicaba la ley. Tenía un pequeño Jonás dentro, un Jonás que no perdonaba, un Jonás que entendía que aquel que está en pecado, que aquel que está en el mundo no merece la salvación, no merece el perdón, no merece la misericordia de Dios. Y es lamentable decirlo, pero las iglesias, las religiones, todas las religiones están plagadas de esta clase de gente que piensa de esta manera. Que si entra un drogadicto por esa puerta, no se le va a predicar. A uno como siervo de Dios le pasa cuando sale a evangelizar en la calle. Uno ve a estas jóvenes tan mal vestidas con eso, no, esa no lo voy a predicar, eso es perder el tiempo. Nosotros recibimos una lección una vez de una amiga de la iglesia que nos dijo, pero predícale a esa y yo no esa. Y decía a esa, a ver, predícale. Y yo quería decir, déjame que predicar. Y hablando de Dios, todos merecemos que nos hablen de Dios. Todos tenemos el derecho a ser salvos. Todos tenemos el derecho a conocer al Señor Jesucristo. Todos, sin excepción. Y es el trabajo suyo y mío, hablarle a la gente de Dios. ¿Saben por qué? Porque la misericordia no solamente alcanzó a un grupo, sino que alcanzó al mundo. Y eso fue lo que Dios desde ese momento quería mostrarle a Jonás. La misericordia mía como soberano creador de todo lo que existe no es solamente para el pueblo que yo me hice para mí, sino para todo el mundo. Para todo el mundo. Y eso es lo que Dios en esta mañana quiere darnos a nosotros. Dice aquí que ese Dios de amor, ese Dios de amor, Dios grande y poderoso que hemos mencionado anteriormente en los versos más arriba. Ese Dios a quien servimos. Un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Siempre listo para perdonar nuestras rebeliones. Aún estando en el camino, nosotros le fallamos a Dios. Si Dios fuera el Dios de Jonás, el que Jonás tenía preconcebido en su corazón, y si usted es uno de esos que piensa como Jonás, que tiene un Jonás dentro de su corazón, que le dice, no, este sí, este no, este sí, este no, y andamos con un lapicero, como alguien me dijo por ahí, con un marcador azul o negro, y tachamos, Pedro, María, no, este no se va a cerrar, José, el carcelero, sí, este sí, el rico de la esquina, ese sí, el pobre borrachón, ese no. O sea, nosotros nos convertimos en jueces de nuestros amigos, en jueces de nuestros hermanos, en jueces de nuestros vecinos, y no le hablamos de Dios, aunque el Señor nos rompa un pie y nos mande silla de ruedas. Porque somos pequeños Jonás. Eso tenemos dentro muchas veces nosotros. Y de eso es que el Señor quiere librarnos a nosotros como iglesia. De tener a pequeños Jonás dentro de nosotros, hablando a nuestro corazón, diciendo, no, ese no, sí, ese sí. Hasta con los hermanos se muestra la misericordia, los hermanos de su iglesia. Y cuando nosotros sentimos repudio
Cuando nosotros sentimos celo, cuando nosotros sentimos envidia, cuando nosotros entendemos que alguien no hacia nuestros hermanos, también estamos teniendo pequeños Jonás dentro. Amén. Y ya para terminar, dice que esta mañana te invitamos a ti que tienes quizás un pensamiento como el de Jonás, te invitamos a cambiar hoy de parecer, la que Dios cambió de parecer cuando envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios sabía que era un pueblo que no merecía la misericordia. Dios sabía que iba a crucificar a su Hijo. Dios sabía que le iban a escupir, que le iban a maltratar, que le iban a dar latigazos y que lo iban a humillar de tal manera. Sin embargo, Dios, aún sabiendo todas estas cosas, envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y con esto nos dio la oportunidad de ser salvos, no solamente al grupo que se congrega, sino también a todos aquellos que están en las calles, esos que están en sus vehículos distraídos, los que están en la playa bebiendo, los que están en los ríos tomando en este momento. A todos ellos Dios envió a su Hijo para que muriera por ellos. Dice aquí también que no solamente a ti que piensas como Jonás para que cambie de parecer, sino también a aquellos que en este lugar no tienen a Jesucristo en su corazón. Yo quiero que usted entienda que la salvación de Dios es para todos. Para ti, es para ti, para todo aquel que no le ha dado un sí convincente al Señor y le ha entregado su vida a Dios. Dios está dispuesto a salvar vidas y Él está aquí en este lugar para salvar la tuya, para cambiar tu corazón si se ha convertido en un corazón como el de Jonás y transformarlo en un corazón lleno del amor de Dios, lleno de la misericordia de Dios. Te invito a ponerte sobre tus pies en esta mañana. Gloria a Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos, inclina tus ojos y cierres tus ojos. Si me pueden poner la alabanza a un nuevo corazón. Vamos a orar. Antes de orar, quiero invitarte a ti, amigo, amiga que está en este lugar. Si quieres hoy entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Yo no te prometo flores ni una vida color de rosa, pero sí te prometo la fortaleza y la compañía del Espíritu Santo de Dios en tu vida. No mire los cambios que vas a tener que hacer en tu vida para poder caminar con Dios, sino mira la vida eterna que Dios te ofrece. Nada en el mundo te va a ofrecer la vida eterna que Dios regala. Nada en el mundo te va a ofrecer el amor que Dios regala. Solamente los hijos de Dios pueden correr a Dios con confianza. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Dios está en este lugar y quiere perdonar tu vida. Dios está en este lugar y quiere sanar tu corazón, sanar tus heridas. Cierra tus ojos ahí en ese lugar. Escucha esta alabanza. Escucha esta alabanza. Gloria a Dios por esta joven. Gloria a Dios. Y conmigo estas palabras en este momento de la oportunidad. Vamos a tomar su mano en este momento. Vamos a decir estas palabras desde el fondo de nuestro corazón. Padre amado, te doy gracias. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz. Padre amado, en este momento me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por la salvación que recibo en este momento. Padre amado, te pido que limpia mi vida, Señor. Transforma mi corazón, Señor Jesucristo. Limpia mi mente, Dios del cielo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Quiero que la iglesia levante sus manos y interceda en este momento. Levante su mano al cielo, levante su mano hacia el altar. Y vamos a orar para presentar a la hermana Lori delante de Dios, pidiendo a Dios que cumpla sus promesas en ella. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor, por ver pies de los cielos, Dios del cielo. Oh Padre, ver fiesta, mi Dios, allá en el altar de tu trono santo, Cristo de la gloria, por esta alma, mi Dios, que se ha salvado, Cristo. Gracias, Padre, porque tú, mi Dios, diste tu vida por ella. Gracias, Dios del cielo, porque tú, mi Dios,
le has salvado en este día, en esta hora, en este momento, Señor. Gracias por el momento preciso, mi Cristo, en el cual te has tocado su corazón y has hablado su vida, mi Dios. Te ha permitido reconocerte como Dios y Señor. Para todo Dios te pido, mi Dios, que pongas sobre ella, oh Cristo, de la gloria, mi Dios, una coraza de protección, Señor Jesucristo. Que no permita, Dios del cielo, mi Dios, que su mente sea turbada, Dios. Para que su corazón sea turbado, mi Dios. Padre, no permita que ningún espíritu, Señor Jesucristo, quiera recordar su pasado, porque en este momento, Dios del cielo, tú la has hecho una nueva criatura, Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te pedimos, Padre, que cumplas en ella en este momento tu promesa, Señor. Padre, cumple tu promesa, Cristo de la gloria. Tú dijiste que viniste a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido, bautízala con el Espíritu Santo y fuego, Señor. Sella el Espíritu Santo de Dios. Dice tu palabra que tú eres la garantía, mi Dios, de nuestra salvación. Sella la Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ata, mi Dios, en este momento todo aquello que no te agrade en ella y échalo fuera, Dios, en el nombre de Jesucristo. Una nueva criatura para Dios. Una nueva criatura para Dios. Padre, una nueva criatura para tu gloria, en el nombre de Jesús. Padre, mi Dios, gracias por ella. Gracias, Señor Jesucristo, por tu familia. Gracias, Dios del cielo, por la salvación. Gracias, mi Dios, por tu sangre que te limpia en este momento. Gracias, Señor, por tu amor para con tu siervo. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero que en su rostro oremos, Padre amado, gracias, mi Dios, por tu palabra, gracias, mi Dios, por la salvación. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos limpia y nos transforma. Gracias, Señor Jesucristo, por esta alma que se une, mi Dios, al rendir de la salvación, Señor Jesucristo, al cuerpo tuyo en este momento. Gracias, Dios del cielo, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que cumple sus promesas, aleluya. Y sabemos que podemos esperar en ti, Señor Jesucristo, sabemos que podemos confiar en ti. Te pido, Señor Jesucristo, que tú sigas trabajando en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra alma, y que sigas salvando, Señor Jesucristo, a aquellos que necesitan ser salvos, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, mi Dios.